El País. El desatino de Rodolfo Sancho. ¿Cómo explicar el inmenso desatino de las declaraciones que Rodolfo Sancho ha escupido en el pasmoso documental de HBO? No hay una sola frase que no le deje fatal. Me cuesta escribir esto sin faltar a un señor que está viviendo un infierno. No solo se da la circunstancia de que su hijo es un asesino confeso que luego se retractó, sino que se trata de uno no demasiado listo, y encima él, su padre, es un actor conocido, hijo a su vez de otro actor célebre. Rodolfo Sancho ya será, para siempre, el padre del tío que descuartizó a su amigo especial en Tailandia. Pues ya volvemos a estar aquí en directo, las 4:07. Estábamos hablando de esa primera jornada del juicio contra Daniel Sancho y tenemos unas declaraciones del padre de Daniel. Sí, 9 meses después, más de 9 meses de silencio de Rodolfo Sancho, ha concedido pues su primera entrevista. Ha contado su primera conversación con su hijo tras conocer que estaba acusado de asesinato en Tailandia y cómo es la relación con su hijo, un chico que está, según él, en una edad influenciable. Esto ha dicho Rodolfo Sancho. Yo tengo la información real desde el principio. Mi primera reacción es de estupefacción y no creerme a pies juntillas lo que están contando porque no cuadraba nada. Todo era muy extraño. Al día siguiente consigo hablar con él, cosa muy estrambótica porque le dejaban tener el teléfono. En la conversación Daniel me dijo que ese tipo le había amenazado a él. En el momento, con hacer daño a su familia, que se defendió de unas amenazas y un intento de agresión sexual y luego nos cuenta todo cómo fue. La pelea, lo posterior a la pelea, el miedo, el pánico, el estado de disociación. Todo eso en Tailandia, un país que no es el tuyo con pena de muerte. Daniel ahora y yo me incluyo, sabemos de leyes. En ese momento no sabía nada, solo sabes que hay un tipo muerto y pena de muerte. Yo tuve a Daniel con 19, tuve que madurar tremendamente rápido. Parte de mi carrera te la debo a ti, que fuiste mi impulso. Hostias, con 19 años. Y eso hizo que mi carrera empezase con fuerza. Una relación muy cercana, muy divertida, en la que obviamente me he tenido que poner en el lugar de padre, porque como toda adolescencia ha hecho sus cosas, pero muy divertida. Antes de que ocurriera estuvo conmigo 15 días aquí en Fuerteventura. Nos reímos mucho, lo pasamos bien, cocina que da miedo, con lo cual es maravilloso cuando viene. Muy bien, una relación muy cercana. Y si tiene esos errores de edad, esa vanidad igual, bueno, cosas que se aprenden. En días recientes se ha desatado una gran polémica debido a las entrevistas que ha dado Rodolfo Sancho en varios medios de comunicación, entre las que podemos mencionar la revista Lecturas y un documental emitido en la plataforma de streaming HBO, del cual solo se ha emitido el episodio 0, del que parte de las declaraciones del padre de Daniel Sancho fueron recogidas por el programa de Telecinco Más Empático con las Víctimas, también conocido como Así es la vida, y que también han ocasionado que Jimena Sabadú le dedique unas palabras en su columna del diario El País, en donde hace la crítica correspondiente tanto a la terrible cobertura de los programas de televisión como a las respuestas de Rodolfo Sancho en su documental. Todos sabemos que Rodolfo Sancho ha hecho este documental para pagar abogados y para suplir ese oficio que ahora mismo no puede ejercer y que, la verdad, no sé si algún día podrá retomar. Ahora se entiende su antipatía para con la prensa, cosa que le reprenden desde los programas Carroña que en un principio defendieron con uñas y dientes la inocencia del chef. No sé si sus desafortunadísimas declaraciones se deben a la asesoría del gabinete Balfagón y Chipirras o si son cosecha propia. Solo sé que todos los que las hemos escuchado nos hemos llevado las manos a la cabeza. Desvaríos, llevo toda la vida preparándome para esto. Humor involuntario. Mi hijo cocina de miedo. Desatinos. Daniel está en una edad influenciable, tiene 29 años, y muestras de nula empatía. Referirse a Edwin Arrieta como ese tipo. Salpimentadas con declaraciones contradictorias. No sabía nada de Edwin, pero sí que tenían una tarjeta de gastos compartidos, o que hacían viajes juntos. Por ejemplo, y un lenguaje corporal delator. Ni está cómodo ni parece pensar algunas de las cosas que dice. La humildad es algo que se aprende con la edad y con las hostias. No le hacía falta dinero realmente. Lo que pasa que bueno, siempre un poco más de dinero siempre a lo mejor viene bien si quieres hacer ciertas cosas. Te gusta salir a cenar a sitios que te gustan. Pero sí, obviamente eso es un error, una trampa. No sabría decirte. En ese sentido, lo hecho está. Tiene una edad influenciable, en esa edad en la que estás intentando que tus deseos, ilusiones, cuajen.
En esa edad eres una presa más fácil. 29 años. ¿Quién no tiene una relación o mucha gente tiene una relación tóxica equivocada? Lo que pasa que esto ha derivado en algo tremendo. Es que todo es un aprendizaje. Nadie tiene ni puta idea de qué va esto de la vida. Nadie. Fui un padre muy joven. No tenía la madurez que tengo ahora. Sí. ¿Pero me voy a culpar por una cosa así? Las cárceles del mundo están llenas de gente que tiene hijos, padres. Si uno no relativiza, claro, ¿te crees que te ha pasado a ti? ¿Y por qué a mí? Bueno, vamos a luchar. No sé si era Séneca que decía: compadezco a esa persona que nunca ha vivido un momento malo porque nunca va a conocer su verdadero potencial. Me encanta esa frase. Es muy aplicable. Claro, yo tengo todos estos conceptos en la cabeza. Son armas con las que puedo luchar. La realidad llegará, las cosas llegarán. Cuando lleguen, hazte cargo de ellas, pero estar aterrorizado por lo que pueda o no ocurrir, intento que no me atrape eso. No es fácil, no te lo voy a negar. Claro que tienes momentos de miedo, pero siempre vienen por el pensamiento. El animal no piensa a futuro. El animal actúa. El animal le acorralas y lucha. Asimismo, Jimena también menciona en su artículo del País las repercusiones que tendrá el documental de HBO de Rodolfo Sancho en su imagen pública y en su vida laboral, haciendo énfasis en quién es el responsable de la terrible situación, mientras que, por su parte, en Así es la vida, Antonio Sánchez se dedica a decir burraditas o burradotas dependiendo del ojo que lo mire. Si algo ha conseguido este documental, aparte de pagar las elevadas facturas del proceso judicial, es hundir por completo la imagen de Rodolfo Sancho. Y solo llevamos 2 días de juicio. Que alguien sujete a Rodolfo Sancho antes de que abra la boca otra vez. Dice que hay 2 víctimas, las 2 familias. Y no. Aquí solo un señor ha sido asesinado, descuartizado, y esparcido por las aguas de Tailandia. Hay muchos damnificados, eso sí. Y un solo responsable, el tío que pensó que era buena idea cometer un delito en un país como Tailandia, pagar con tarjeta, dejar cuchillos y tickets olvidados por media isla, y luego hacerse el loco en comisaría. Nadie querría estar en el papel de Daniel, pero mucho menos en el, yo creo que menos en el papel de Rodolfo. Nadie querría estar en el papel de Daniel, pero mucho menos en el, yo creo que menos en el papel de Rodolfo. Nadie querría estar en el papel de Daniel, pero mucho menos en el, yo creo que menos en el papel de Rodolfo. Nadie querría estar en el papel de Daniel, pero mucho menos en el, yo creo que menos en el papel de Rodolfo. Nadie querría estar en el papel de Daniel, pero mucho menos en el, yo creo que menos en el papel de Rodolfo. Yo prefiero estar en el papel de Rodolfo. Mira, hay más declaraciones que tenemos porque el valor que tienen es que por primera vez tanto la defensa de Daniel Sancho se ha escudado mucho en decir exactamente cuál es su pretensión. Han hablado relativamente poco. Y esta entrevista a Rodolfo Sancho justo en este documental, justo cuando empieza el juicio, tiene un valor. Si yo antes había dicho que yo creía que hay una víctima clara, que es Edwin Arrieta, lo que dice el padre de Daniel Sancho dice claramente: para él hay 2 víctimas y un fallecido. Así ve Rodolfo Sancho el caso de su hijo. El actor ha explicado que no viajó a Tailandia hasta tener bien armado un equipo que le ayudara a luchar por su hijo, y ahora eso es lo único que tiene en la cabeza. El viaje a Tailandia lo empiezo a planear desde el primer momento, pero ir allí sin las armas con las que luchar no tenía ningún sentido. Si yo estoy poseído por los nervios, no soy funcional, no puedo ayudar, no puedo hacer lo que tengo que hacer. Enseguida le dije: tranquilo, he formado un equipo maravilloso, vamos a poder luchar por esto. Y finalmente, mientras Jimena Sabadú concluye con la columna que ha escrito en el periódico El País, en Así es la vida también concluyen con las polémicas declaraciones del actor Rodolfo Sancho en su documental de HBO. Sin embargo, el programa que podemos sospechar no está incluido en la lista de Jimena de programas carroñeros tampoco puede terminar con la emisión del día sin antes contar con el detallado análisis de su experta criminóloga Alejandra Rubio, que deja tranquilo al espectador con sus brillantes conclusiones acerca de tan delicado tema. ¿Que he sufrido en momentos? Claro. ¿Que me he entristecido en momentos? Por supuesto. ¿Que la situación no es la mejor del mundo? Por supuesto. Las hay peores. Las hay mucho peores. Mucho peores.
Vivir en Fuerteventura lo he agradecido más que nunca. Menos mal que estoy aquí. Siempre lo he agradecido porque yo estoy encantado de vivir aquí, pero todo este momento hubiera sido en Madrid, acoso y derribo. Se monta más follón del debido por ese motivo, por ser mi hijo. Pero el problema, el otro, era tan grande en ese momento que si te digo la verdad, eso pasó a segundo plano. No estaba yo siguiendo la prensa ni nada. No es mi interés ni donde tenía que ir, mi energía. Mi energía tenía que ir a ayudar a mi hijo. No sé muy bien por qué va Edwin a la isla. No sé si con la intención de algún negocio allí. Pasaron unos días. Pero no sé el motivo exacto de por qué va Edwin a la isla, la verdad. Puso un mensaje a la familia de Edwin, en concreto a Darling, el 6 o el 7, a principios de agosto, diciéndole que sentía mucho su pérdida, que no entendía cómo se había llegado a esta situación. Me parecía que era correcto, que era humano. Y sigo sintiendo la pérdida de ese ser humano, es así. Ese 13 de noviembre él no niega todos los cargos, acepta un cargo, y acepta que ha ocurrido lo que ha ocurrido. Un fallecimiento por accidente en una pelea en la que él se estaba defendiendo. Lo que dice es, no acepto los cargos como están presentados. Esto ha ocurrido. Este hombre ha fallecido durante la pelea. El concepto cadena perpetua lo tengo eliminado de la cabeza. Tenemos la ilusión de que le declaren no culpable. Me da mucha lástima que hayan perdido a un ser querido. Hay 2 víctimas. Sin duda hay un fallecido. Y es terrible. Menudas declaraciones. Aparte, no acepto los cargos como los han puesto. Y es que lo hablaba este verano, como has dicho tú, Sandra, hemos tratado este tema durante un montón de horas. Y lo hablábamos cuando salieron las declaraciones que daba Daniel Sancho en comisaría. No salió en ningún momento, no pudimos ver las declaraciones escritas. Al final solo era hablado de lo que contaba la policía tailandesa allí. Y no sabemos exactamente lo que testificó, o sea, lo que declaró él. A ver, y esto de verdad arroja mucha luz porque él... Se hablaron muchas cosas, que si había admitido una cosa, luego otra, se cambió la declaración un montón de veces y al final vemos que él no está de acuerdo. A ver, para que la gente también... Por otro lado, quien también ha dado la réplica correspondiente a los medios carroñeros ha sido la abogada Carmen Balfagón, quien se ha caracterizado por brindar un comportamiento ejemplar en los medios de comunicación como vocera de Rodolfo Sancho, y lo ha hecho a través de una entrevista para el diario de información 20 minutos, en la que deja claro que todo lo que se está contando en algunos medios de comunicación son puras mentiras, y entre los que no cabe duda que jamás encontraremos a Más vale tarde, con Beatriz de Vicente, quien en sus propias palabras entró a una de las sesiones del juicio como asistente legal independiente, en la que se sintió impotente y desesperada, pero que a su vez estamos segurísimos que envió muchos ánimos y muchas fuerzas a la familia Arrieta, que perdió a un ser querido de la forma más horrible que un ser humano se pueda imaginar. 20 minutos. Entrevista. Carmen Balfagón, abogada de la familia Sancho. Todo lo que se está contando son mentiras y ganas de hacer daño innecesario. El juicio contra Daniel Sancho por el presunto asesinato del doctor colombiano Edwin Arrieta y su posterior descuartizamiento, el único delito reconocido por el acusado, afronta su segunda semana con la declaración de forenses, policías y traductores, mientras los abogados del joven de 29 años se muestran indignados por las decenas de informaciones falsas y en constante goteo en la prensa. Carmen Balfagón, letrada del equipo de la defensa, se encarga desde España de asesorar al abogado tailandés y también de hacer de portavoz de Rodolfo Sancho, el padre de Daniel. La también experta en psicopatología criminal y forense, habla con 20 minutos para denunciar los innumerables bulos que se están publicando sobre el proceso, a puerta cerrada y sin periodistas por orden del juez, además de la desinformación continua. Bueno, pues nos vamos a ir con Beatriz de Vicente, que hasta ahora, cuando son las 6:39 de la tarde, nos va a traer toda la información de lo que ha vivido en esas primeras jornadas en el juicio de Daniel Sancho. No olvidemos que además, Bea, tú tuviste la oportunidad de entrar como asistente legal independiente y tomaste buena nota de todo lo que haya ocurrido. Hemos querido dividir en 3 partes, digamos, lo que viste y de lo que quieres hablar. Y la primero de ello es precisamente preguntarte por la conversación que pudiste mantener a solas con Daniel Sancho, que no una entrevista, pero sí un encuentro en el que tuviste la posibilidad de hablar con él a calzón quitado, que se dice. Vamos a escuchar primero tus impresiones y empezamos con las preguntas. Entro en la sala.
Está solo la señora fiscal preparando unas notas. Y de pronto entra Daniel. La policía lo deja sentado y comenzamos a hablar. ¡Hey, Daniel! Daniel, no hagas preguntas valorativas, hijo, estoy un poco desesperada, te estás defendiendo solo. Sí, pero yo sé, digo, pero ¿qué abogados tienes aquí? Ese tío estaba dormido esta mañana, yo me defiendo, Beatriz. ¿Le pide ayuda a él? No, en ningún momento, no. Él está muy seguro de su postura. Y lo primero que le digo es, Daniel, me siento impotente. Estoy viendo que la traducción es un horror. Joder, es que no hay manera, tío, qué impotencia la tía. No traduce, estamos escuchando Tai 20 minutos, dice 3 palabras. Es que esto no es justo. Él se queja de la calidad de la traducción. Y le digo, pero Daniel, la fórmula de hacer las preguntas, sé más directo. Ayer lo hiciste muy bien con el cuchillo. 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 No necesito preguntarle cómo estás en la cárcel, porque lo veo. Digo, veo que tienes heridas aquí, lo siento. Le veo que come bien, veo su desesperación con el intérprete, veo indiferencia con el abogado de la defensa. Digo, oye, que está dormido, y me dice, literalmente, no, si el abogado es de pastel, yo me defiendo a mí mismo. Y le doy mucho ánimo y mucha fuerza. Él me dice, gracias, Beatriz. Hay una mirada muy grata, muy afable. Posteriormente, en su entrevista para 20 minutos, Carmen Balfagón habla de cómo están afrontando el juicio de Daniel Sancho y de las muchas mentiras que se han contado, principalmente producto de cosas que no se han dicho durante el juicio. Mientras que, por su parte, Beatriz de Vicente sigue hablando de su Dani y hace énfasis en la entereza del acusado. Además, Bea le cuenta a Cristina Pardo los muchos rasgos de humanidad que en sus propias palabras tiene su Dani, porque todo eso Bea lo vio, según ella, gracias a la familia Arrieta, con los que la abogada desborda mucha empatía. ¿Cómo afrontan esta segunda semana de juicio? La afrontamos bien, como hasta ahora, también su padre, Rodolfo Sancho. Ha hablado en televisión de que se han dicho muchas mentiras sobre el proceso. Claro que se han contado muchas mentiras. Cosas que no han sucedido, que no se han dicho en la sala. Esto lo sabemos porque a nosotros Rodolfo nos cuenta todo lo que pasa. Se supone que no podemos decir nada de esto para cumplir las instrucciones que nos ha dado el juez, pero sí que nos revelamos cuando vemos que hay informaciones que no se corresponden con la realidad. Hay algo impresionante, le digo, Dani, veo que llevamos casi 15 minutos hablando, intuyo, mi intuición no me engaña, que nos queda muy poco tiempo para que termine esa confidencialidad. Y le digo, Dani, por favor, valora el peor escenario posible. Y él asiente con una entereza absoluta, con el hombre que acepta su destino. Digo, por favor, valora ese escenario. Si llega a ese escenario, por supuesto nos estamos refiriendo a la pena de muerte, llega a un acuerdo. Aquí no van a matar a un extranjero. Llega a un acuerdo y en 8 años estás en casa. Hay solo una mirada no hay contestación, hay una mirada empática, entra la madre, entra el padre. Sí. Adelante. No, Bea, yo te quería preguntar, porque habrá mucha gente que, viendo lo que hizo Daniel Sancho, piense que este individuo es inhumano, quiero decir. ¿Él es consciente, o sea, es persona, tiene algo de algún rasgo de humanidad? No solo tiene algún rasgo de humanidad, tiene muchos. Es un chico afable, es un chico perdido. Yo veo un chico abandonado, solo, a su suerte. Hay que reconocer que hay algo de destino en todo esto, porque ese día es el segundo día, ha habido una bronca en el tribunal enorme, se han filtrado datos, se han hecho ruedas, está muy cabreado el juez, y con razón, con los abogados, y desde esta postura cómoda que yo tengo que agradecer a la familia de la víctima de Arrieta que a mí me permitieran entrar como analista independiente, yo veo el pastel, digo, yo me voy a meter antes. He comido en una furgoneta con mi querido José Tora y con Mercedes Macías en la cámara, digo, yo voy a subir antes, para evitar líos. Claro, la sala está vacía. Hay una fiscal que curra muchísimo sola y de pronto veo que entra Dani
Y entonces me doy cuenta que el destino me da la oportunidad de hablar con él y nos cruzamos las miradas. El día anterior él miró a la bancada de la acusación un poco cabreado por un tema de un cuchillo. Que parecía, que también se ha dicho públicamente, que me miró mal a mí, que yo tenía miedo, en absoluto. Y en esa intimidad yo le entro y empiezo por decirle, Dani, siento mucho lo de la traducción. Y las traductoras, pero también le muestra a Cristina Pardo y a Iñaki López toda la devoción que tiene por los abogados y los juicios de Tailandia, mientras habla de los tips de abogada que le dio a su Dani. ¿De dónde cree que salen estas mentiras? No lo sé. Decir que Rodolfo ha hablado con la embajada española en Bangkok para que su hijo no vaya a la prisión que dicte el juez es mentira. Yo no sé de dónde sale eso, pero desde luego lo que sí puedo asegurar es que eso es absolutamente mentira. Rodolfo no ha hecho ninguna gestión ante la embajada sobre nada. ¿Cómo puede hacer esto si todavía no tenemos un veredicto del juicio? ¿En qué cabeza cabe? ¿Qué más cosas se han dicho que según usted no son ciertas? Es una vergüenza lo que está pasando con este caso. Hay una abogada que dice que se ha reunido con Daniel durante 15 minutos, también es mentira. Lo primero, una compañera debe tener la deferencia de no hablar con el cliente de otros abogados y, en segundo lugar, no se reunió con él. ¿Quién es ella para darle consejos? Hay otra diciendo en las redes sociales que rechazó el caso y no es verdad. Espero que algún día se sepa todo esto y, como yo digo, que alguno se meta en una cueva y no salga durante una temporada. Todo esto es horroroso. Siento mucho lo de la traducción. Claro, el chico comparte conmigo porque hay que reconocer que el principio del juicio es una locura. Mucho tiempo. 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 Sin que la traductora española vaya traduciendo. Él se lo hace saber en varias ocasiones a la sala. Y él me dice, oye, que estoy muy nervioso porque no me estoy enterando de nada, esto no es justicia, pero le recomiendo, Daniel, no digas que no a tu traductora, porque tú has dicho que el encuentro que tengo con él es abogado como si fuera abogado cliente. Oye, ten cuidado, no te quites de medio la traductora, ten cuidado con qué preguntas, porque él está preguntando. Y le doy consejos para que pregunte bien, porque él no estaba preguntando bien. Y también le digo, oye, que eso fue muy fuerte. Cuando digo, Dani, ¿tú has visto que está durmiendo tu abogado? Y él me dice, no, es que yo me estoy defendiendo yo soy mi propia defensa. O cuando le digo, Dani, ¿tú eres consciente de que te pueden condenar a muerte? Yo creo que él está un poco fuera de su piel. Yo creo que no es muy consciente de lo que se está este señor enfrentando. Tiene que estarlo tú. No estás haciendo un perfil de una persona que desde luego no está resignada, es luchadora, pero claro, es muy iluso, porque si pretende él ser su único abogado, mientras no sabemos si su abogado tailandés medita o se duerme, pero al margen de todo eso, él ha, digamos, cogido las riendas de su propia defensa. Claro, es que por eso sabemos que es un suicidio. Yo se lo digo, bueno, Dani. Yo te lo quiero preguntar, de espíritu, porque luego llegaremos a eso. ¿Cómo te lo encontraste? ¿Te lo encontraste con esperanza? ¿Te lo encontraste resignado a su suerte, a los problemas que se iba encontrando? La escena es que él es un chico que se tiene que agarrar las cadenas que lleva en las piernas para poder andar. Que, por cierto, también se ha dicho que vaya mala leche, como se puede publicar, que hacía ruidos a propósito con las cadenas. Por Dios, las cadenas hacen ruido, pobre hombre, se las está levantando para andar. Entonces, él tiene una actitud correcta en el tribunal, lo que pasa es que le puede la desesperación. Y también algo que nunca hemos visto, porque no lo hemos visto jamás, pensar que el sistema allí es un poco como el estadounidense. Hay preguntas, repreguntas, te vuelven a preguntar. Y el juez le deja preguntar. Entonces, claro, que tú ves que un acusado se levanta, pregunta, y él no sabe preguntar, por Dios. Vamos a ver tus impresiones sobre eso, porque yo creo que también sobre su labor como abogado defensor de sí mismo, intento ayudarle. También se ha dicho mucho y yo creo que es interesante comentarlo. Vamos a verlo.
Carmen Balfagón también habló de lo que no se puede hacer, de cosas que no se han dicho y del nulo conocimiento sobre el tema de algunas personas que ocasiona su indignación. Además, Carmen habla de que ellos no hacen futuribles, por lo tanto, esperarán a tener la sentencia. Mientras tanto, Beatriz de Vicente cuenta lo que según ella declaró su Dani en su juicio, pero lo que más llamó la atención en el programa de A3 Media fueron la enorme cantidad de halagos que recibió por su parte un abogado tailandés y el budismo. La meditación es la clave. ¿Todo esto afecta al proceso judicial? Al proceso nada, pero lo que no puede ser es que se diga que Daniel está altivo, altanero, desafiante. ¿Cómo va a estar con esa actitud, juzgándosele como se le está juzgando por un hecho tan grave? Y luego hay mucha gente que hace valoraciones del juicio cuando estamos convencidos de que no se han enterado de nada porque la traducción era muy mala. Decir que el juez dijo que ya sabía por qué Daniel había comprado los cuchillos. Esa frase no se ha dicho nunca en la sala. No entiendo este ánimo de dañar tanto. No entiendo qué interés hay en todo esto. Estoy indignada. Son ganas de hacer daño innecesario. ¿Qué plan tienen si hay un veredicto de cadena perpetua o pena de muerte? No lo contemplamos. Nosotros no hacemos futurables, estamos ahora mismo viendo el juicio, trabajando sobre él y esperando que termine. Esto se planteará el día que tengamos una sentencia, pero todavía no la tenemos. Confiamos total y absolutamente en la justicia tailandesa y en que se sepa la verdad y prevalezca, porque eso es lo que queremos, no contemplamos otra cosa. Son las 9:30 de la mañana y llega un momentazo. Observo a Daniel atento, Daniel erguido, Daniel correcto. Y entonces le preguntan a Daniel, ¿cómo se declara? Daniel se levanta y habla en castellano. Me declaro no culpable del cargo de asesinato con premeditación. Me declaro culpable de haberme deshecho del cuerpo de Edwin Arrieta. Y sobre el delito de destrucción de un documento, Daniel pide que se le dé lectura, pero me declaro inocente, porque estaba en un estado de conciencia alterado. Pero la ley dice que el delito es haciendo daño a la persona, y como no lo maté, no podía hacerle daño para deshacerme del pasaporte. El ambiente se ha tensado bastante en la sala. Dani hace un gesto, quiere hablar. Agarra sus cadenas al lado de la testigo y formula esa pregunta. Pero yo dejé el pasaporte sin problemas, ¿verdad? Y ella contesta, sí. Yo dejé el pasaporte y dije que quería alquilar la moto 10 días o posiblemente 20. Ella dice sí. Y no fue a por él, y eso es una idea que apuntala la no premeditación. En la mañana del 3 de agosto de 2023, Daniel se va a ir a desayunar. En ese lugar se va a dejar una mochila, en cuyo interior hay un cuchillo pequeño. La policía le va a preguntar a esta testigo, y así lo relata ella, sobre ese cuchillo. En este momento noto la inquietud de Daniel, y algo que debería haber preguntado su defensa lo pregunta de nuevo él. Y dice, ¿el cuchillo que usted muestra a la policía para decir que es igual al que le muestran ellos, era del bungalow número 5 o era de otro bungalow? Y la señora es sincera, era de otro bungalow. Daniel ha conseguido demostrar algo importante. El cuchillo que se dice que se llevó del bungalow no es del bungalow número 5. Pasa algo que yo no doy crédito, y es que los abogados de la defensa se duermen. Pero que se duerme un abogado dormido y una señora que no traduce. En esta situación, Daniel suplica para decir, por favor, yo no me entero. Vea, yo lo que quiero saber es cuál era su actitud a la hora de preguntar, porque algo que están diciendo sus abogados aquí en España es que él se sabe perfectamente el caso al dedillo, el sumario, y que entonces él es el mejor defensor de sí mismo. Yo te quiero preguntar cuál era su actitud a la hora de preguntar, porque ya hemos visto que las preguntas a veces eran certeras y la mayoría de las veces no. Mira, un abogado, ni siendo abogado, se debe defender a sí mismo. Entonces, al principio estaba nervioso y el juez le llama que se relaje. Después hace preguntas valorativas.
¿usted cree que lo que usted me está contestando sirve para que me condenen? Entonces, claro, Juan le dice, oiga, que esta señora no puede hacer esa pregunta. ¿Usted cree que la policía, oiga, que eso no lo puede, eso pregúnteselo a la policía? Entonces, este chico está teniendo una carga de defensa que es completamente impropia. Para colmo, su padre actúa de ayudante. Busca el folio 23, busca. Y el padre desesperado busca los documentos. Yo que esto no he visto en los días de mi vida. Llega un momento que la escena es el abogado de la defensa sentado meditando. 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 Porque he leído que ahora el eufemismo, yo no sabía que los budistas meditan en mitad del trabajo, en un juicio, a lo largo de una intervención quirúrgica. Oye, pues meditando, vamos a dejarlo ahí. Ahora que como medita, que medita profundamente. Mientras están pasando el jefe de la investigación, los testigos claves que se suponen que son la defensa esencial de este chico, dónde se compró la bolsa, dónde se compró el seguro. Por ahí van pasando. ¿Y cómo es el fiscal? Pregunta. ¿El fiscal es agresivo? Es decir, ¿cómo trabaja la otra parte? El fiscal es un león. El fiscal es un sujeto con un control absoluto. Como además se levantan, tiene un lenguaje escénico de dominio, de control, se sabe al dedillo las preguntas, consigue que todo el mundo le conteste. Hombre, entonces ves a un fiscal con un equipo que lleva de 4 a que le apoyan, el señor que está meditando y al pobre Daniel. No me ha respondido, Bea, creo, sobre la actitud de Daniel a la hora de plantear las preguntas o cuando el juez se las rechazaba. A ver, cuando el juez se la rechaza, él se da cuenta, perdón, intenta repreguntar. Y una de las cosas que yo hablo con él a solas es intento enseñarle, mira, Daniel, una forma de preguntar es no seas valorativo, haz preguntas directas. Y él me escucha atentamente, pregunta sí, pero no así, pregunta sí, pero no así. Madre mía, ve hasta ese punto. Que le está dando consejos, porque le veía perdido, y para mí el placer fue poder darle ciertos consejos. Además, Carmen Balfagón dejó claro en el diario 20 Minutos que ellos no tuvieron duda alguna en ofrecer sus servicios a Rodolfo Sancho. También habló en dicho medio de una supuesta tercera persona y finalmente puso énfasis en las informaciones ilógicas que han estado pululando en algunos medios de comunicación, lo que ya fue denunciado en una rueda de prensa. Cuando Rodolfo Sancho les llamó, ¿dudaron en coger el caso? Cuando Rodolfo nos pidió ayuda, no dudamos en prestársela. Nosotros no dudamos nunca en ayudar a aquel que nos lo pide. En agosto del año pasado, cuando se dio a conocer el suceso, usted habló de una tercera persona. ¿Dónde quedó eso? En ningún sitio. Cuando yo hablé de una tercera persona fue porque no conocía absolutamente nada, todavía no formaba parte de la representación legal de Rodolfo. Cuando hemos empezado a ver documentos, hemos analizado el sumario, hemos visto que eso no ha sido así y sobre todo, cuando hemos tenido las declaraciones de Daniel y su versión sobre los hechos. Y con respecto a las irregularidades policiales que denuncian, ¿con qué fin creen que se han producido? No lo entendemos y esperamos que en algún momento alguien nos dé una explicación, porque no lo hemos entendido nunca. Aparecieron informaciones ilógicas, como que Daniel hiciera una declaración con tanto lujo de detalles. Eso no es normal por parte de una persona que está detenida. Vimos esas irregularidades desde el minuto 1 y ya lo denunciamos en rueda de prensa. Y yo no quiero ser irrespetuosa con ninguno de mis compañeros, pero tengo que decir que lo que se ha publicado, venga de donde venga, en la mayoría de ocasiones han sido falacias. ¿Cómo qué? No le daba miedo a los testigos, no gritó a ningún testigo, no hace espavientos, no hace ruido para molestar con las cadenas. Tengo que decir, sin molestar a ninguno de mis compañeros, que ese chico está desasistido. Que yo veo a un ciudadano de 29 años enfrentarse a una pena de muerte. Y yo salí llorando el último día. Y fue la única que salí llorando. Porque, pero claro, tú antes decías que los abogados españoles que podían estar ayudando tanto a Edwin Arrieta como a Daniel Sancho, ¿te parecía que tenían poco papel estando desde España porque al final el peso lo tiene que llevar un abogado tailandés? ¿Piensas ahora que has estado dentro que quizá como apoyo psicológico es importante que estén allí? Los abogados de la acusación
estuvieron el primer día, el segundo día. O sea, si tú dices que estás apoyando la defensa de alguien que se enfrenta a la pena de muerte, o por Dios, prepara al budista, 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 o por Dios, prepara al budista para decirle que cuando medite, hombre, pues si puede que no meditar en el juicio, como que mejor, y hombre, a este chico Daré, yo lo he visto desasistido, muy solo. La imagen es muy desoladora y luego tiene a su padre devanándose, que también, oye, ¿hasta qué punto es la función de un padre tener que asistir como asistente legal, buscando el folio, sacándole los folios, aportando? Y luego la pobre madre, la madre es una mujer sedada. Por su parte, Beatriz de Vicente coincidió con Carmen Balfagón y le confesó a Cristina Pardo y a Iñaki López que se han publicado falacias en la mayoría de las ocasiones, lo que ha hecho llorar a la abogada. Por otro lado, cabe destacar que Beatriz de Vicente también lloró desconsolada, ya que dedicó gran parte de su discurso para hablar de la víctima llamada Edwin Arrieta y su familia, y no de cierto esquema. Además, Bea se puso en la piel de la familia de la persona asesinada, y tales pensamientos inundaron su mente, lo que hizo empatizar al máximo a la abogada con la familia Arrieta, y le quitó la posibilidad de pensar algo sobre un budista. Te quiero preguntar con respecto a la decisión del juez, debido a la filtración de una serie de noticias, de impedir que los asesores legales de la familia de Guinarrieta, los asesores españoles, entraran en el juicio. A ver, es que claro, hemos dejado una imagen deplorable, que esa es otra. Hemos dejado una imagen deplorable. Un juez tailandés que vale tanto como el señor Marchena, don Julián Sánchez Melgar o cualquier juez español, dice directamente que no quiere ni una filtración y que va a ordenar prisión si se hace. Eso ha supuesto que yo no haya podido estar en toda la semana. Bueno, pues hubo ruedas, hubo datos y al día siguiente se vetó la entrada a dos compañeros. Enseguida vamos a cambiar de tema, pero hay una cuestión que me gustaría preguntarte. Hemos visto antes un dibujo en tus anotaciones, un dibujo que nos has dicho que es una copia exacta de un dibujo que hizo Daniel Sancho, que vamos a ver a continuación. Sí, ¿Qué dibujo es ese? ¿Por qué hizo Daniel Sancho un dibujo? No hemos hablado como del sumario, que tiene muchas cosas en contra de Daniel. Este dibujo es una reproducción del que hizo él, en el orden en que fue cortando, desmembrando el cuerpo de la víctima. Y fue tirando, curiosamente, la última parte, fue la 14, que lleva el pene y todo lo que es la cadera, fue la última que conservó. Fue tirando el estómago, las tripas a la basura, tiró la cabeza y las manos al mar, el mar lo devolvió. En fin, lo tiene muy complicado, nuestro compatriota lo tiene muy complicado. Antes, de alguna manera, Bea, ya sugerías cuál era la relación de Daniel Sancho en la sala, tanto con su padre como con su madre. Si te parece, vamos a escuchar las impresiones que te llevaste en el momento y luego las comentamos. De pronto observo algo que llama mi atención. Veo que padre e hijo hablan distendidamente sobre el hecho central de la agresión. Están hablando sobre, no, mira, es que fue así, tal, pum, pam. De pronto Rodolfo se da cuenta de que yo estoy observando. Es como un búho. Y le dice al hijo, baja, baja. A la sala yo llego muy temprano y en ese momento se abre la puerta. Y entra Silvia Bronchalo. Ella se sorprende muchísimo al verme. Ella va vestida muy sobria, hace muchísimo calor en el edificio, noto su agotamiento, noto su abatimiento. Por Dios, qué situación. ¿Cómo no empatizar con alguien que está pasando por algo así? Me acerco para saludarla, soy Beatriz de Vicente, me dice un poco seca, sé quién eres, me mira con cautela. Ella se ha sentado, ni siquiera ha llegado Rodolfo, y ella se sienta en la bancada de la derecha. Entra Daniel y su madre se cruzan la mirada, pero claro, al principio a mí me chocó, pensé que poco pensase en el abrazo, en el llanto, pero luego me di cuenta que ellos tienen encuentros en el centro penitenciario. Al principio sorprende como cierta distancia emocional, no hay un abrazo, no hay un mamano, y luego digo, bueno, espérate, es que lleva muchos meses viéndose, es que puede que lleven 2 horas juntos hablando. Llega Rodolfo, pues es obvio el distanciamiento que tienen, todos sabemos porque se ha hecho público que hay una causa judicial en Madrid. Rodolfo lleva todos los documentos
Y aquí es algo que a mí me impresiona porque vuelvo a notar que consulta todo el rato para informar a su hijo. Hacen padre e hijo la labor que harían 2 abogados allí. Se me empieza a encoger un poco el corazón, porque impresiona ver a un padre, oye, no nervioso, pero con la premura de encontrar el documento que le está pidiendo, de la foto, del... No es la labor de un padre en una sala. Finalmente, Carmen Balfagón le deja claro a su entrevistador en el diario 20 Minutos la razón por la que Rodolfo Sancho ha hecho el documental, que es ni más ni menos que lo que es, en sus propias palabras, un pozo sin fondo. Después, Carmen ofrece una respuesta un tanto extraña a la siguiente pregunta y finalmente habla de su desacuerdo con la prohibición de la presencia de periodistas en la sala donde se está llevando a cabo el juicio, algo con lo que la sociedad española está de acuerdo, ya que hay demasiadas evidencias audiovisuales del excelso y ejemplar desempeño de algunos medios de comunicación al cubrir la noticia. Mientras que, para finalizar su intervención, Bea habla de teclas en Más vale tarde y finaliza su amplísimo discurso empático y en apoyo de la víctima y su familia, que como era de esperarse, ocupó la mayoría de su intervención en tan excelso programa. Ha habido muchas críticas a Rodolfo Sancho por el documental de HBO Max. ¿Cree que su participación está afectando a su imagen? El documental lo ha hecho porque le hacía falta el dinero. Tailandia es un pozo sin fondo, el ir, el estar. Rodolfo lleva casi un mes allí. Ha habido que pagar traducciones juradas, ha habido que pagar muchas cosas. También se ha dicho que usted declarará como perito. ¿Esto es verdad? Ya veremos, no lo sé, depende de cómo se desarrolle todo, porque si hay alguna duda sobre alguno de los informes que nosotros hemos presentado, estaremos para aclararlo ante el juez. Si no, no será necesario. Nosotros hemos presentado ya nuestros informes como evidencias y la Corte Penal de Cosamui los ha valorado. Si ellos tienen alguna duda nos pedirán que vayamos a ratificarlos. ¿Están de acuerdo con la prohibición de que en la sala haya periodistas o de que trascienda lo que pasa? Yo no estoy de acuerdo con que los periodistas no puedan pasar. Puede ser que les hubiera costado enterarse, porque la traducción ha sido mala, por no poder apuntar nada, pero no sé si ha sido peor que no puedan entrar. Que a 10.000 kilómetros de distancia haya personas diciendo las barbaridades que se están diciendo, como lo de la embajada, ¿esas son las exclusivas a nivel periodístico? Yo tenía mucho más respeto a los periodistas de este país. Oh, me parece tremendo. Ellos, los padre e hijo, Rafael Sancho y Daniel Sancho, tienen contacto físico y por lo veo tienen algo más allá. El contacto físico, es decir, hay una relación de cariño entre ellos. Creo que la presencia de los padres ha calmado a Daniel y, según nos contó aquí Ospina, Rodolfo le ha llegado a poner la mano en el hombro a Daniel para tranquilizarle en algunos momentos. Son 3 bancadas, la madre está relegada en la parte de atrás, en una posición muy neutral. Pobre mujer, ¿qué cabe de esperar de una situación como esa? Pero la relación madre-hijo dentro de la sala es absolutamente nula. O sea, hay una mirada y Rodolfo está mucho más cercano al hijo, le toca, comentan cosas. Rodolfo a veces incluso le explica cómo fue la pelea, tal, el padre dice que se calle, porque Rodolfo a veces... Daniel, ¿te refieres? Perdón, Daniel a veces se exalta, claro. Bea, los que no conocemos a Rodolfo Sancho y lo hemos visto de pronto desde que estalló este escándalo, hemos visto pues, que ha tenido broncas con la prensa, que de alguna manera a veces habla y parece muy frío. Ha grabado un documental para una plataforma y la principal crítica que se le ha hecho precisamente es que aparenta ser muy frío cuando habla de lo que le está pasando a su hijo. ¿Tú tuviste esa misma percepción en la sala cuando los medios no le ven o no? Yo creo que él está viviendo... Hay una tecla que ha apagado, porque si no apaga esa tecla no puede hacer esto. Y entonces notas que esa tecla está apagada. ¿Qué tecla? ¿A qué te refieres? La de la emotividad.
Yo me fui el último día, Rodolfo suerte, Daniel suerte, Silvia suerte, yo me fui llorando, porque yo la de la emotividad no la pagué. Y no deja de ser pobre padre, pobre madre, pobre víctima, pobre chaval, te da una cosa que aquello. Y chica, Rodolfo esa tecla no la tiene encendida, pero yo creo que es un mecanismo de defensa, porque resulta extraño. Yo a Rodolfo le he dicho muchas veces, y hago estos gestos porque me parecía indignante. He hablado de la posibilidad de que, oye, tener un... Pero vea, Daniel Sancho es culpable a tenor de todas las pruebas que hay contra él. No lo digo para que no parezca que es la pobre víctima que está en el juzgado de Tailandia. No se está juzgando a un hombre inocente y la víctima en un canalla. Tienen las cosas muy en contra. Lo que pasa es que yo como abogada al final veo la humanidad en todas partes. No lo puedo evitar. Pero los testimonios que hay en su contra son sólidos. ¿Tú los calificarías como sólidos después del paso de varios testigos? Hay una causa, y de hecho a uno de los policías se le pregunta abiertamente a uno de los jefes de la investigación y la premeditación la tiene clarísima. Yo creo que Daniel Sancho lo tiene bastante mal. Ospina ha negado que vaya a haber cualquier tipo de pacto, porque de esto también se ha hablado mucho. Pues yo creo que sería interesante, para todas las partes. La ley lo permite. Podrían pactar, podrían pagar, podría haber un atenuante de reparación, habría condena, habría prisión. Yo creo que sería... Es más, os diré que la Fiscalía, yo creo que de alguna manera también alucina por qué a estas alturas de patio no se ha llegado con tantas evidencias criminales Igual a un se está acuerdo. esperando a que Sancho muestre algún signo de arrepentimiento, algo que Ospina dice que no vio. Igual sería un primer paso para llegar a ese pacto. No tanto. A ver, él reconoce el descuartizamiento. El juicio empieza pidiéndole... Sí, de hecho hay un momento que él discute mucho sobre un cuchillo y el juez dice, bueno, pero si usted reconoce el descuartizamiento... Pero bueno, eso sería todo por el momento acerca de las polémicas declaraciones de Rodolfo Sancho. Así que los dejo con los últimos consejos y las últimas reflexiones del empático discurso pro víctima de la abogada Beatriz de Vicente en Más Vale Tarde. Nos vemos en el próximo video. Pero vea, en el mejor de los casos para Daniel Sancho estaríamos hablando mínimo de 8 años de prisión en Tailandia. Sí. Para luego seguir cumpliendo en España. ¿No? Depende a qué acuerdo llegara, podría que la cosa quedase. Sí, pero digo si no hay acuerdo. Si no hay acuerdo, en el mejor de los casos para él... El plan B que yo le proponía a él es, pide perdón, que te condenen y incluso en el caso de una perpetua tenemos un acuerdo bilateral de ejecución de sentencias. Así que vamos a ver, el juez es un buen juez y el sistema es garantista, esto hay que decirlo. El lenguaje es muy arcaico y hablan de una manera un poco muy decimonónica y se levantan y se mueven. ¿Daniel en qué idioma habla cuando pregunta y demás? Lo mezcla, habla en español y en inglés. Y su gran error, y esto es que si no lo digo reviento, su gran error de manual, que no entiendo cómo sus abogados, de allí, de aquí o de donde sea, no se lo dicen. Si él dijo que la primera declaración es nula porque no tenía intérprete en español y ha llegado a pedir la suspensión de una sesión porque no tenía intérprete español, ¿cómo es posible que haya dicho en sala que no quiere intérprete español? Hasta 3 veces se lo dijo el juez, que le traigo un intérprete aquí, que le pongo uno en inglés y uno en español. No, yo quiero la mía. Y la suya, la que ha contratado a su padre, no es una traductora jurada, lo que significa que hay conceptos que está traduciendo no de forma exacta y eso da lugar a confusión y esas confusiones se están interpretando como victorias que no son tales. No es falta de asesoramiento por parte de su defensa legal. Yo te quiero preguntar, con respecto al único delito que él ha reconocido, que es hacer desaparecer el cadáver, ¿tú has visto un mínimo de arrepentimiento en él al menos? Porque es que si tienen que llegar a un pacto con la familia de Edwin Arrieta, tendrá que mostrar, para empezar por demostrar un mínimo de arrepentimiento. Volvemos al mundo de las emociones. Daniel está todavía en el tengo que defenderme. No está bien asesorado, ese chico no se ha preparado bien para juicio, entonces hasta su emoción no es la correcta. Pues vea, gracias por haber estado con nosotros y por habernos contado todo lo que viviste. Ha sido algo inolvidable. Un placer. Hasta luego, Bea. Gracias. Son las 7:02 de la tarde.